Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. En el video de hoy, vamos a analizar y comentar la película The Road to El Dorado del año 2000. Dos buscavidas de la España del siglo XVI, Tulio y Miguel, representan la encarnación del oportunismo y el carisma. Estos personajes, inspirados en la picardía clásica de los pícaros literarios y en la dinámica de parejas cómicas de Bob Hope y Bing Crosby, se encuentran atrapados en una cadena de infortunios después de ganar un mapa hacia la legendaria Ciudad de Oro en una partida de dados cargada de trampas. Su huida desesperada desde los muelles de Sevilla, donde intentan escabullirse en la flota de Hernán Cortés, marca el inicio de una travesía que equilibra el humor slapstick con una búsqueda existencial de riqueza y reconocimiento. Al naufragar en las costas del Nuevo Mundo, la suerte y la intuición de Miguel, quien posee una sensibilidad artística que contrasta con el pragmatismo ansioso de Tulio, los llevan a descubrir los secretos de una civilización perdida. La entrada a El Dorado no es solo el hallazgo de tesoros arquitectónicos incalculables, sino un engaño magistral donde son confundidos con dioses por los habitantes locales. Aquí, la película brilla al mostrar cómo la astucia de dos estafadores de poca monta se ve puesta a prueba al tener que sostener una farsa divina frente a un sumo sacerdote manipulador y un jefe benevolente. Lo que realmente humaniza esta aventura es la tensión entre los dos protagonistas. Tulio siempre está calculando la salida más rápida con los bolsillos llenos, mientras que Miguel se deja cautivar por la belleza, la cultura y la vida auténtica de los ciudadanos de El Dorado. Esta divergencia interna refleja los dilemas de los propios animadores de DreamWorks, quienes buscaban equilibrar la espectacularidad visual con una conexión emocional profunda entre sus personajes. La llegada de Chell, una mujer astuta que descubre su secreto, añade una capa de dinamismo y conflicto que obliga a ambos a decidir qué valoran más: el oro frío que tanto anhelaban o la lealtad que han construido en ese paraíso oculto. El clímax de la historia, marcado por una batalla épica para cerrar las puertas de la ciudad y protegerla de la ambición ciega de Cortés, transforma a estos antihéroes en protectores involuntarios. Es fascinante ver cómo el viaje termina sin el botín soñado, pero con una complicidad fortalecida. El relato cierra con la imagen de dos amigos montando un caballo, perdiéndose en el horizonte, recordándonos que las mejores historias no son sobre lo que uno logra acumular, sino sobre las imprudencias compartidas que definen nuestra verdadera naturaleza. A través de sus canciones y su ritmo ágil, la película se convierte en una oda a la amistad improvisada en los rincones más inesperados del mundo. Más allá de la superficie de esta odisea, es imposible ignorar la carga emocional que los animadores de DreamWorks imprimieron en la relación entre Tulio y Miguel. Mientras Tulio representa la ansiedad del hombre moderno, siempre obsesionado con el mañana y con el peso de su bolsa de monedas, Miguel encarna ese espíritu bohemio y soñador que encuentra valor en la contemplación de un atardecer sobre las pirámides doradas. Esta dualidad es el corazón latente de la historia. Es una representación casi cinematográfica del conflicto entre el éxito material y la paz del alma. La destreza técnica con la que se animaron sus expresiones, desde el ceño fruncido de Tulio cuando las cosas se complican hasta la mirada brillante de Miguel ante la magnificencia del templo, nos permite conectar con ellos no como estafadores, sino como dos amigos que intentan sobrevivir a un mundo que constantemente intenta aplastarlos. El personaje de Chell no solo sirve como el tercer vértice necesario para este triángulo dinámico, sino que funciona como el catalizador de la madurez de los protagonistas. Ella es, en muchos sentidos, el reflejo de la astucia que Tulio y Miguel creían poseer de forma exclusiva. Al descubrir el engaño, Chell no los entrega ni los juzga. Los desafía a ser mejores, a dejar de lado la máscara de dioses falsos para empezar a vivir con un propósito real. Es en esta interacción donde la película abandona la comedia ligera para adentrarse en terrenos de lealtad profunda. Se siente casi como una danza coreografiada donde cada movimiento, cada mirada cómplice y cada desacuerdo fortalecen ese vínculo inquebrantable que solo nace después de enfrentar peligros inimaginables.
Resulta verdaderamente conmovedor notar cómo, a medida que la trama avanza, el oro deja de ser el centro de gravedad. Cuando el peligro real de la expedición de Cortés se cierne sobre la utopía de El Dorado, las prioridades de nuestros pícaros sufren una metamorfosis total. Ya no se trata de quién se llevará más lingotes, sino de cómo preservar la integridad de un lugar que por primera vez les ha hecho sentir que pertenecen a algo más grande que ellos mismos. La decisión de cerrar las puertas de la ciudad no es un acto de cobardía, sino el sacrificio definitivo. Al renunciar a la fortuna que tanto tiempo les costó perseguir, finalmente se liberan de la avaricia que los trajo hasta allí, demostrando que la verdadera riqueza estaba en la libertad de poder seguir cabalgando juntos hacia lo desconocido. La música, con sus ritmos vibrantes y melódicos, acompaña este viaje interno de una manera magistral, convirtiendo cada secuencia en una lección sobre cómo la vida, al igual que una partida de dados, no se trata de ganar siempre, sino de saber elegir con quién quieres compartir la mesa y el camino. La maestría de este relato reside en cómo logra transformar una premisa de estafa en una fábula sobre la identidad y el descubrimiento personal. Tulio y Miguel no solo huyen de la justicia española, sino que parecen escapar de una versión de sí mismos que solo sabe sobrevivir a base de engaños. Es fascinante observar cómo el diseño de arte de la ciudad de El Dorado actúa como un espejo de su propia evolución interna. Los templos, con sus superficies doradas y brillantes, reflejan la ambición inicial que los cegaba, pero a medida que la luz del sol se filtra entre las estructuras, la película revela una calidez humana que empieza a permear la armadura de cinismo de los protagonistas. Miguel, en particular, vive una transformación que roza lo espiritual. Mientras recorre las calles de la ciudad, se nota que no busca el oro por su valor mercantil, sino por el asombro que le provoca la arquitectura, los murales y el ritmo de vida de sus habitantes. Sus ojos se abren a un mundo donde el éxito no se mide por la cantidad de tesoros que uno puede cargar, sino por la paz que se siente al caminar bajo el dosel de la selva. Esta sensibilidad es la que termina por ablandar a Tulio, cuya ansiedad constante comienza a disiparse no porque se vuelva menos ambicioso, sino porque descubre que su verdadera seguridad no está en un cofre, sino en la confianza absoluta que ha depositado en su compañero de vida. La relación entre ellos es casi como un acto de malabarismo emocional. La forma en que se comunican, a menudo sin necesidad de palabras, mediante gestos, miradas rápidas, o ese lenguaje cifrado propio de quienes han compartido años de privaciones, nos hace olvidar que, técnicamente, son dos farsantes que han usurpado un papel divino. Esta complicidad es la que hace que el espectador simpatice con ellos incluso en sus momentos más cuestionables. La llegada de Chell, lejos de romper ese dúo, se siente como la pieza que faltaba para equilibrar la balanza. Ella aporta el realismo necesario frente a los delirios de grandeza, obligándolos a confrontar la realidad de que el mundo exterior, representado por la sombra destructiva de Cortés, siempre estará al acecho. Al final, la despedida de la ciudad no se siente como una derrota. Cuando se alejan por el camino, dejando atrás las riquezas, lo hacen con una ligereza que nunca antes habían experimentado. Han dejado de ser los fugitivos que saltaron a un barril en Sevilla para convertirse en hombres que han encontrado su propio valor. Ese último cuadro, donde la cámara se aleja y los vemos desaparecer en la inmensidad del horizonte, es la resolución perfecta a una búsqueda que nunca fue realmente sobre el oro, sino sobre el valor de la amistad que persiste incluso cuando todo lo demás se desmorona. Es la culminación de un viaje donde aprendieron que la libertad es, en última instancia, lo único que vale la pena conservar en el largo y a veces sinuoso camino de la vida. El legado de esta historia perdura precisamente por la forma en que el guión evita caer en la moraleja fácil, prefiriendo dejar que el peso de las acciones de Tulio y Miguel hable por sí solo. Hay una melancolía sutil pero potente en los instantes previos a la clausura de la ciudad. Cuando Tulio decide sacrificar su sueño de toda una vida, no lo hace desde una posición de superioridad moral,
sino desde el reconocimiento de que su compañero es más importante que cualquier montaña de oro fundido. Es un momento de lucidez absoluta, donde la máscara de estafador se desmorona por completo para revelar la vulnerabilidad de dos hombres que finalmente han dejado de huir de su destino. La figura de Altivo, el caballo, actúa como un testigo silencioso y a menudo sarcástico de esta evolución. Él es, en esencia, la brújula moral del grupo. Al principio, parece simplemente un animal que sigue a su dueño, pero termina siendo el puente que conecta a Miguel con su lado más instintivo y puro. Su interacción con los protagonistas subraya que la verdadera lealtad no entiende de lenguajes ni de estatus divinos, mientras el resto del mundo, encarnado por la ambición desmedida de Cortés, intenta dominar la naturaleza y a los hombres. Ellos aprenden a convivir en armonía con lo que les rodea, incluso si ese aprendizaje llega en el último minuto posible. Resulta curioso reflexionar sobre cómo la estética de la película, con su paleta de colores vibrantes y cálidos, contrasta con la oscuridad del mundo que dejaron atrás en España. Esa luz dorada de la ciudad no solo representa la riqueza material, sino la iluminación intelectual y emocional que alcanzan al convivir con una cultura que prioriza la comunidad sobre el individuo. Miguel se convierte en el poeta de la expedición, alguien capaz de ver la belleza en lo efímero, mientras que Tulio se convierte en su protector, el guardián de ese tesoro invisible que es la amistad recuperada tras el borde del abismo. Incluso cuando la pantalla se vuelve negra al final, la sensación que persiste es la de una invitación a seguir explorando. No necesitamos saber qué les depara el mañana o si encontrarán la siguiente ciudad perdida, porque la premisa central del filme se ha cumplido. Han aprendido a ser dueños de su propia historia. La película nos deja con la reconfortante lección de que, a veces, los errores más grandes, las mentiras más audaces y los desvíos más arriesgados son los que nos conducen exactamente hacia donde necesitamos estar. Tulio y Miguel, caminando hacia el sol poniente, no son ya los pícaros que salieron de Sevilla, sino dos viajeros que han comprendido que el camino es, en sí mismo, la recompensa más valiosa que un hombre puede reclamar. El impacto de estos personajes radica también en su capacidad para reflejar la esencia de la imperfección humana. A diferencia de los héroes convencionales que poseen una brújula moral inquebrantable, Tulio y Miguel son productos de su entorno, una España marcada por la estrechez económica y el ingenio necesario para sobrevivir un día más. Su cinismo inicial no es maldad, sino una armadura contra la incertidumbre de una vida errante. Al observarlos, el espectador no ve villanos, sino a dos figuras familiares que, ante el brillo cegador del oro, finalmente logran mirar más allá de sus propios deseos inmediatos para reconocer la humanidad del otro. Este arco de transformación se manifiesta con especial fuerza en la manera en que empiezan a valorar las pequeñas cosas que, bajo su mirada anterior de estafadores, habrían ignorado por completo. Un juego de pelota ritual, un momento de quietud frente a una cascada, o simplemente la risa compartida tras una huida exitosa, empiezan a desplazar a las monedas en su jerarquía de prioridades. Es una lección silenciosa sobre cómo la ambición, cuando se despoja de su egoísmo, puede convertirse en una forma de lealtad absoluta. Los animadores, con una destreza técnica que eleva cada gesto sutil, logran que sintamos la transición desde la ansiedad del acaparador hacia la serenidad de quien ha hallado un propósito compartido. La dinámica con Sekel Khan, el sumo sacerdote, añade una capa de urgencia que pone a prueba esta nueva ética de los protagonistas. Su fanatismo, que contrasta con la vitalidad y la conexión terrenal de Miguel, sirve para resaltar que, a pesar de sus disfraces, Tulio y Miguel poseen una honestidad fundamental que los separa de quienes utilizan la fe o la religión para subyugar a los demás. Ellos, siendo los mentirosos más grandes de la historia, se ven forzados a actuar con una rectitud inesperada para proteger a aquellos que los acogieron bajo falsas pretensiones. Esta ironía es, en última instancia, el alma de la narrativa. La idea de que podemos ser mejores de lo que las circunstancias nos han dictado,
incluso cuando nuestra propia farsa amenaza con derrumbarse sobre nuestras cabezas. Finalmente, el silencio que precede a su partida definitiva de El Dorado comunica mucho más que cualquier diálogo. No es un adiós triste, sino la aceptación de que el ciclo ha concluido. Han pasado de ser buscadores de fortunas a ser los custodios de un secreto que los ha cambiado para siempre. Al alejarse, no solo dejan atrás un tesoro físico, sino la carga de ser quienes no son, permitiéndose el lujo de caminar hacia el futuro sin el lastre de sus pretensiones pasadas. El horizonte que se extiende ante ellos no promete una riqueza inmediata, sino algo mucho más escaso y valioso. La libertad de seguir escribiendo su propia historia, sin más mapa que el que marca la lealtad hacia su compañero de viaje. Al contemplar el destino incierto de Tulio y Miguel más allá de las puertas selladas de El Dorado, uno no puede evitar sentir que su viaje ha adquirido una dimensión casi mítica. Ya no son los hombres que se aferraban desesperadamente a un mapa de papel manchado por el sudor y la avaricia. Ahora son arquitectos de su propio destino. Hombres que han aprendido que la verdadera medida de una vida no se encuentra en las arcas de un imperio, sino en la solidez de una palabra empeñada y en la profundidad de una hermandad puesta a prueba por el fuego. La lección que nos dejan es una oda a la redención a través de la aventura, recordándonos que incluso en los individuos más astutos y moralmente ambiguos reside la capacidad de realizar un acto de nobleza desinteresada. La atmósfera de la película, realzada por esa partitura vibrante que resuena con los tambores de la selva y el bullicio de los mercados sevillanos, funciona como el latido constante de este relato de transformación. Esa música no solo sirve para marcar el ritmo, sino que parece narrar los pensamientos no expresados de nuestros protagonistas. Cuando el silencio se impone al final del camino, cuando el bullicio de la ciudad se queda atrás y solo escuchamos el eco de sus pasos sobre el sendero, sentimos que la orquesta ha dejado de lado los compases frenéticos del engaño para dar paso a una melodía de serenidad. Han comprendido, en la soledad del camino, que la ansiedad de Tulio era solo el síntoma de una vida que carecía de un norte verdadero, y que la búsqueda de Miguel era el anhelo natural de un alma que necesitaba encontrar algo por lo cual valiera la pena detenerse. Es fascinante pensar en cómo este dúo, con sus personalidades contrapuestas, logra complementarse de tal manera que las debilidades de uno se vuelven los pilares del otro. Tulio aporta el cálculo y la precaución que evitan que la imprudencia de Miguel los conduzca al desastre, mientras que Miguel inyecta la calidez y el sentido de maravilla que evitan que el pragmatismo de Tulio se convierta en un cinismo paralizante. Juntos, crean un equilibrio perfecto que se proyecta en cada escena, desde los diálogos rápidos y cargados de ingenio hasta los momentos de tensión donde sus miradas dicen mucho más que sus palabras. No son solo socios en el crimen. Son dos piezas de un rompecabezas que, al encajar, revelan una imagen mucho más completa de lo que significa ser humano. En última instancia, el viaje de Tulio y Miguel es un espejo de nuestras propias búsquedas. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos perseguido espejismos de éxito esperando que nos dieran la felicidad, solo para descubrir que la verdadera satisfacción se encontraba en el camino, en la compañía que elegimos para recorrerlo, y en las lecciones que aprendimos sobre nosotros mismos al caer y volver a levantarnos. El Dorado, con sus muros relucientes, fue el escenario perfecto para este descubrimiento. Un lugar que les permitió brillar bajo una luz divina para terminar comprendiendo que, al final del día, el brillo más auténtico es aquel que emana de una conciencia tranquila y de un corazón leal. Al desaparecer en el horizonte, no solo cierran un capítulo, sino que nos invitan a todos a emprender nuestra propia búsqueda, recordándonos que, aunque el oro se pierda, el viaje y el compañero son los tesoros que realmente definen nuestra existencia. La travesía de estos dos pícaros trasciende la mera anécdota cinematográfica para convertirse en un testimonio sobre la maduración emocional. Resulta revelador analizar cómo, al alejarse de la ciudad, ambos hombres dejan de lado no solo la codicia material,
sino también la necesidad constante de reafirmarse mediante la superioridad. Durante gran parte de la aventura, Tulio buscaba desesperadamente el control, tratando de imponer su lógica cartesiana sobre el caos del nuevo mundo, mientras que Miguel intentaba navegar la corriente de la experiencia con una apertura casi infantil. Ese choque de temperamentos, que en un principio generaba fricciones y malentendidos, termina por fundirse en una complicidad silenciosa. Han aprendido que el verdadero liderazgo no reside en el mando, sino en la capacidad de cuidar del otro en la adversidad. La figura de Chell es fundamental en este proceso de introspección, ya que ella actúa como el elemento de realidad que sacude sus cimientos divinos. No es simplemente una compañera de fatigas, sino la voz que cuestiona sus motivaciones más profundas cuando ellos mismos se niegan a hacerlo. A través de sus ojos, vemos cómo Tulio y Miguel dejan de ser los farsantes que se escondían tras máscaras ceremoniales para convertirse en seres humanos vulnerables, capaces de sacrificar sus anhelos de opulencia por la preservación de algo que consideran genuinamente valioso. Es un giro narrativo exquisito, pues la película nos enseña que el heroísmo no siempre es un acto grandilocuente, sino la elección consciente de anteponer la integridad personal frente a la tentación de la riqueza fácil. El entorno natural, retratado con colores intensos y una vivacidad casi tangible, actúa como un tercer protagonista que los envuelve y los transforma. La selva, el río y finalmente la entrada oculta a la ciudad funcionan como un crisol donde la ambición de los protagonistas se purifica. Mientras que el mundo que dejaron atrás en España estaba definido por la rigidez de las jerarquías sociales y la escasez, en El Dorado encuentran una sociedad vibrante que paradójicamente les devuelve su humanidad. Es conmovedor observar cómo, tras tantas traiciones y juegos de azar, Tulio y Miguel encuentran en ese lugar una forma de pertenencia, un sentido de hogar que jamás habrían hallado en los muelles de Sevilla. No importa cuántas monedas hubieran logrado robar. Al observar el plano final, donde los vemos cabalgar hacia la incertidumbre, uno entiende que el filme no termina con una derrota, sino con el inicio de una vida auténtica. Han despojado sus mochilas de ese oro que, de haberlo poseído, los habría encadenado a una vida de paranoia y codicia. En su lugar, cargan con el peso ligero de una amistad que ha sobrevivido a dioses, sacerdotes, conquistadores y a sus propios miedos internos. La lección que queda flotando en el aire, como el polvo del camino que levanta el caballo, es que la verdadera fortuna es aquella que no se puede medir en lingotes ni en tesoros enterrados, sino en la paz de espíritu que surge al saberse libre, acompañado y, sobre todo, dueño de la propia voluntad en un mundo vasto y lleno de posibilidades infinitas. La lección definitiva que se desprende de este periplo no se encuentra en las ruinas de piedra, sino en el cambio de perspectiva de nuestros protagonistas al enfrentar la vastedad del mundo. Es curioso notar cómo la ambición, ese motor que inicialmente los movía como dos engranajes en una maquinaria de engaños, se oxida para dar paso a una comprensión más profunda de la existencia. Mientras que al principio del viaje cada decisión de Tulio estaba teñida por el miedo a la pobreza y cada decisión de Miguel por la fascinación del descubrimiento, al final ambos han alcanzado una síntesis. Ya no son el estafador y el soñador, sino dos hombres que han integrado esas facetas, comprendiendo que la vida es un delicado equilibrio entre la prudencia necesaria para sobrevivir y la pasión indispensable para vivir con plenitud. Esta evolución se siente profundamente humana porque no es perfecta, ni está exenta de las cicatrices que dejan las malas decisiones. El hecho de que no regresen a España cargados de tesoros es un golpe directo a la lógica del espectador contemporáneo, acostumbrado a que el éxito se cuantifique. Sin embargo, hay algo intrínsecamente más satisfactorio en su renuncia. Al cerrar las puertas de la ciudad de oro, Tulio y Miguel rechazan el rol que la sociedad les había impuesto y, en ese mismo gesto, reivindican su propia identidad frente a la sombra del explorador conquistador.
Han comprendido que ser un dios para otros, aunque ofrezca comodidades, es una cárcel que impide cualquier conexión real. Prefieren ser hombres libres, con todas las incertidumbres que eso conlleva, a ser ídolos de barro en un altar ajeno. El papel de la música y del ritmo narrativo, que siempre parece galopar al compás de sus aventuras, refuerza la idea de que este no es un camino hacia una meta física, sino un tránsito hacia la madurez. Cada canción, cada momento de percusión y cada secuencia de acción han servido como una metáfora del latido de sus corazones, ajustándose a medida que se despojan de sus pretensiones. La película logra un equilibrio notable al permitir que el espectador sienta el peso de sus pérdidas sin que el tono se vuelva excesivamente grave. Al final, lo que prevalece es la ligereza, una sensación de alivio al saber que, aunque hayan dejado atrás la riqueza de un imperio, han ganado la capacidad de mirar el horizonte sin miedo a lo que puedan encontrar. Esta historia es, en última instancia, un canto a la camaradería frente a la adversidad. En un mundo que a menudo nos exige elegir entre ser astutos o ser honestos, entre la seguridad material o la autenticidad, Tulio y Miguel nos demuestran que es posible encontrar una tercera vía. No necesitan coronas ni cofres llenos de oro para afirmar que han triunfado, porque su verdadera conquista ha sido la de su propio carácter. Al desvanecerse en el horizonte, nos dejan con la reconfortante seguridad de que, mientras tengan el uno al otro y el camino por delante, no hay botín en el mundo que pueda compararse con la riqueza incalculable de ser los únicos dueños de su propio destino. La leyenda de El Dorado queda atrás, pero el mito de su amistad es lo que realmente permanece, recordándonos que las mejores aventuras no son las que dejan tesoros en nuestras bolsas, sino las que dejan una huella imborrable en nuestra alma. La persistencia de esta historia en nuestra memoria colectiva no es casual. Se debe a que, bajo su envoltorio de comedia de aventuras, subyace una reflexión sobre el desapego que resulta sorprendentemente madura para una obra de su estilo. La decisión de Tulio y Miguel de renunciar al oro no es solo un sacrificio épico por el bienestar de los habitantes de la ciudad, sino un acto de liberación personal. Al ver cómo el metal precioso se pierde en las profundidades de la entrada que ellos mismos sellan, comprendemos que el peso que cargaban desde Sevilla no era solo la codicia, sino la angustia de una vida sin propósito. La ciudad de El Dorado, con todo su brillo deslumbrante, terminó cumpliendo una función de espejo donde finalmente pudieron ver el reflejo de lo que realmente eran. Hombres capaces de sentir, de proteger y de renunciar a todo por una lealtad que hasta ese momento ni siquiera sabían que poseían. Es fascinante cómo la película utiliza la ambigüedad moral de sus protagonistas como una herramienta de empatía. No son héroes inmaculados, son embusteros, ladrones y oportunistas, pero son nuestros embusteros. Su carisma, esa chispa que los hace levantarse una y otra vez, nos permite perdonar sus errores y acompañarlos en su redención. Esta dinámica recuerda a los grandes pícaros de la literatura clásica española, aquellos personajes que, a pesar de sus flaquezas y su deseo de ascender en la escala social, mantienen una chispa de humanidad que los hace inmensamente entrañables. Al verlos caminar hacia el horizonte, dejamos de juzgar sus acciones pasadas y empezamos a celebrar el hecho de que han logrado salir del laberinto del egoísmo con la mente clara y el espíritu renovado. Además, el papel que juega Altivo en este proceso de purificación es un detalle sutil pero cargado de simbolismo. A menudo, la conexión con los animales sirve en el cine para recordarnos que la naturaleza posee una sabiduría que la civilización humana a menudo ignora. Cuando el caballo prefiere quedarse con ellos, renunciando a las comodidades del establo de oro, refuerza la idea de que la verdadera pertenencia no reside en los palacios, sino en la comunidad que formamos con aquellos a quienes elegimos. La relación entre los tres es el ancla emocional que impide que la historia se pierda en la fantasía o en la grandilocuencia. Es un recordatorio de que, incluso en los entornos más extraños y ajenos, lo que realmente nos hace sentir en casa es la compañía de aquellos que nos conocen en nuestra versión más cruda y real.
Al reflexionar sobre el viaje completo, resulta evidente que la aventura fue en sí misma una lección sobre la impermanencia. El oro, tan ansiado y buscado, terminó siendo irrelevante, una distracción pasajera ante el valor eterno de los lazos que forjaron entre las pirámides y la selva. La película se despide no con la gloria de la conquista, sino con la quietud de una amistad que ya no necesita probar nada a nadie. Ese silencio final sobre el camino, interrumpido solo por el ritmo de los cascos, es la culminación de un aprendizaje profundo. El éxito no es llegar a un destino, sino haber recorrido el camino con la integridad intacta. Al dejar atrás las puertas doradas, Tulio y Miguel nos enseñan que la mayor riqueza es la libertad de seguir cabalgando sin más mapa que la brújula interna de nuestra propia conciencia. El desenlace de esta epopeya nos deja con una sensación de plenitud que rara vez se encuentra en las historias de exploradores. Al observar el rastro que dejan en la tierra mientras se alejan, comprendemos que el oro, en realidad, nunca fue el objetivo, sino un pretexto necesario para que estos dos hombres se encontraran a sí mismos. La transformación de Tulio, el hombre que siempre medía el mundo en función de lo que podía obtener, es un arco narrativo trazado con una delicadeza magistral. Su evolución desde la ansiedad calculada hacia una serenidad que nace de la confianza ciega en Miguel es el testimonio de que la verdadera madurez consiste en comprender que el valor de un tesoro es nulo si se pierde la paz interior al conseguirlo. Es imposible no sentir una punzada de melancolía al verlos dejar atrás la ciudad dorada, pero es una melancolía esperanzadora. La película nos susurra que aunque el mundo exterior, representado por la figura implacable de Cortés, siempre intentará imponernos sus ambiciones y sus crueles jerarquías, existe la posibilidad de reclamar nuestro propio terreno moral. Al renunciar a la fortuna que les habría permitido vivir como reyes en España, Tulio y Miguel eligen algo infinitamente más difícil y noble: la vida nómada, libre de ataduras, donde cada mañana es un lienzo en blanco que ellos mismos se encargan de pintar. Su decisión final es un rechazo absoluto a la idea de que la felicidad es un destino fijo y estático. La dinámica entre los tres, Tulio, Miguel y el astuto altivo, se convierte en una metáfora sobre el equilibrio necesario para la existencia. Altivo, con su lealtad instintiva, representa esa parte de nosotros que sabe cuándo es momento de dejar atrás lo material para priorizar lo esencial. El hecho de que el caballo los siga sin dudarlo, dejando atrás los establos de oro, subraya una verdad ineludible. La riqueza no es lo que uno acumula, sino lo que uno es capaz de llevar consigo cuando la fortuna se desvanece. La selva, en su inmensidad, ya no les parece un lugar hostil o un simple escenario de supervivencia, sino un refugio donde pueden existir fuera de las miradas juiciosas de la civilización que intentaron huir. En este punto del relato, el espectador entiende que la verdadera riqueza de la obra no reside en sus secuencias más espectaculares, sino en la quietud de los momentos compartidos entre los protagonistas, la forma en que se miran, la complicidad en sus gestos, y la manera en que han aprendido a aceptar las imperfecciones del otro, convierten su historia en un manual sobre el compañerismo. Al desvanecerse hacia el horizonte, Tulio y Miguel no son solo dos personajes animados. Son el recordatorio viviente de que por más perdidos que estemos en un mapa de mentiras y estafas, siempre hay un sendero de regreso hacia nuestra esencia si somos capaces de reconocer lo que realmente importa. Su partida es, en última instancia, una invitación a que todos nosotros, al igual que ellos, tengamos el valor de soltar lo que nos encadena y seguir adelante, confiando en que el camino mismo nos dará todo lo que necesitamos para ser, por fin, plenamente nosotros mismos. La belleza de este cierre radica en cómo los creadores logran que la audiencia acepte el vacío de las manos de los protagonistas como la mayor victoria posible. Tras haber estado al borde de poseer toda la riqueza del Nuevo Mundo, el hecho de que Tulio y Miguel elijan la incertidumbre del camino por encima del oro fundido es el triunfo final de su humanidad. Ya no necesitan la validación de un imperio, ni el reconocimiento de ser dioses. Han descubierto que el verdadero poder reside en la autodeterminación.
Esa renuncia, lejos de ser un fracaso, es el acto de rebeldía más grande que pudieron cometer contra un sistema que, tanto en España como en las expediciones de la conquista, solo valoraba a los hombres por el peso de sus tesoros. Al reflexionar sobre el trayecto de estos dos pícaros, es evidente que el mapa que ganaron en aquella partida de dados, al inicio de su historia, no era una guía hacia una mina de oro, sino un mapa hacia su propia evolución. La tensión constante entre la pragmática desconfianza de Tulio y el idealismo soñador de Miguel actuó como un catalizador. Ambos se pulieron el uno al otro, limando las asperezas de su egoísmo original. Ahora, al perderse en el horizonte, no solo son más sabios, sino que son inmensamente más ligeros. La carga de la ambición que los llevó a embarcarse en ese barril, arriesgando la vida por una fantasía, ha sido reemplazada por la solidez de una amistad que ya no depende de las circunstancias para existir. La presencia de Chell en esta ecuación final es el broche de oro que consolida este aprendizaje. Ella, que al principio parecía una pieza más en su estrategia de engaño, se convirtió en el espejo donde ambos pudieron contemplar sus propias carencias. Su lealtad hacia ellos, cuando fácilmente podría haberlos entregado o engañado para quedarse con el oro, es la prueba de que el cambio en Tulio y Miguel no fue un disfraz. La película nos deja con la reconfortante certeza de que la nobleza no es una condición innata, sino una elección constante. Al verlos alejarse, somos testigos de cómo dos hombres, que comenzaron su aventura como estafadores que se ocultaban tras la máscara de la divinidad, terminan aceptando con orgullo su propia condición de humanos falibles pero auténticos. Este viaje nos recuerda que, a menudo, los desvíos más arriesgados son los que definen quiénes somos. Tulio y Miguel no regresan con cofres llenos de lingotes que los habrían convertido en presos de su propia codicia. Regresan con historias, con la cicatriz de una aventura que cambió su visión del mundo, y, sobre todo, con la certeza de que no están solos. El horizonte, aunque oculto tras la bruma de lo desconocido, promete solo lo que ellos sean capaces de construir. Es la lección definitiva de libertad. No hay mayor tesoro que la capacidad de caminar hacia adelante, sin el peso del pasado ni la codicia del futuro, valorando exclusivamente la compañía del otro como el único bien que realmente merece ser conservado. La partida definitiva de Tulio, Miguel y Chell hacia el horizonte no debe interpretarse como una conclusión, sino como el nacimiento de una leyenda propia, una que no habita en los libros de historia de los conquistadores, ni en los registros de la corona española. Al alejarse de las imponentes puertas de piedra, los protagonistas no están dejando atrás un hogar, sino que están cerrando un capítulo de falsos dioses para empezar a vivir, por primera vez, como hombres libres. Hay algo profundamente poético en el sonido de los cascos de altivo sobre la tierra virgen. Es el ritmo de una vida que ha recuperado su soberanía. Ya no hay más planes maestros, ni estrategias para engañar a la multitud. Solo el deseo compartido de ver qué hay más allá de la siguiente curva del río o la siguiente cadena montañosa. La transformación visual de los personajes en ese último plano es sutil pero reveladora. Sus rostros, aunque marcados por el cansancio de una expedición que desafió las leyes de la lógica, no reflejan la tensión del acaparador, sino la paz de quien ha descargado un peso muerto. Tulio, aquel que durante años analizó cada probabilidad y cada riesgo, parece haber aprendido que la vida no se puede calcular. Su mirada, fija ahora en el sendero, sugiere que ha sustituido su obsesión por el control por una confianza inquebrantable en el camino. Miguel, por su parte, ya no busca la belleza en los templos dorados como un observador externo. Ahora él mismo es parte de esa belleza. Un explorador nato que ha comprendido que la maravilla no reside en el objeto poseído, sino en la capacidad de seguir asombrándose ante el mundo. Chell, que camina junto a ellos con esa gracia desafiante, representa el equilibrio necesario. Ella no es un simple apéndice de la aventura, es quien validó su transformación al no juzgarlos por sus mentiras,
sino al desafiarlos a estar a la altura de su propio potencial. La dinámica entre los tres ha dejado de ser una asociación por conveniencia para convertirse en una hermandad forjada en el fuego de la renuncia. Al elegir la selva y la incertidumbre sobre el oro y la fama, han renunciado al ego que les impedía verse como iguales. Esa lección, que resuena con una fuerza silenciosa, nos recuerda que el mayor éxito de un ser humano no se mide por lo que acumula, sino por la capacidad de despojarse de todo aquello que le impide caminar con la frente en alto. Al desaparecer en la inmensidad del paisaje, la película nos regala un momento de introspección única. No necesitamos saber si llegarán a una tierra prometida o si enfrentarán más peligros. La verdadera resolución es interna. Ese último cuadro, donde la silueta de los tres aventureros se vuelve diminuta frente a la escala épica de la naturaleza, nos da una lección magistral. Somos pequeños, sí, y a veces nuestros planes son meros espejismos, pero la libertad de elegir con quién compartir nuestras cargas es, en última instancia, el único legado que perdurará. Tulio y Miguel han dejado de ser pícaros en busca de un botín para convertirse en los arquitectos de una vida, donde cada paso es, en sí mismo, la recompensa. Se despiden como hombres que finalmente han entendido que el mapa más valioso es aquel que no marca dónde está el oro, sino dónde empieza el viaje. El impacto final de esta odisea no reside en lo que quedó sellado tras las compuertas de piedra, sino en lo que el trío, Tulio, Miguel y Chel, lleva consigo en el espíritu. Hay una transmutación sutil en la postura de los protagonistas durante esa caminata final hacia el horizonte. Ya no cargan la ansiedad del estafador que teme ser desenmascarado, ni la ambición desmedida que los hacía mirar por encima del hombro. Ahora cada uno camina con la ligereza de quien ha comprendido que la libertad no es algo que se encuentra en un cofre, sino una disposición del alma. La selva, que antes era una barrera hostil o un simple escenario de supervivencia, se revela ahora como el marco de su nueva identidad. Son ciudadanos de un mundo sin fronteras, unidos por una lealtad que no necesita templos para sostenerse. Tulio, el estratega, ha dejado de ser el prisionero de sus propios cálculos. Su transformación es, quizás, la más conmovedora, pues ha aprendido que la seguridad que tanto ansiaba no provenía del oro, sino del vínculo inquebrantable con su compañero. Se nota en la manera en que se relaja al caminar, cómo sus hombros se liberan de esa tensión perpetua que lo caracterizaba al inicio. Por otro lado, Miguel ha encontrado en este viaje la validación de su optimismo. Ya no es un soñador ingenuo, sino un hombre que ha visto la grandeza y ha decidido que, aún así, la sencillez de un atardecer compartido vale más que todo el tesoro de El Dorado. Él es el corazón que mantiene viva la llama de la aventura, recordándole a Tulio que, mientras el camino continúe, todavía hay maravillas por descubrir. Chel, por su parte, aporta esa fuerza necesaria que completa el tridente. Ella no solo fue el puente cultural entre ellos y el mundo de los aztecas, sino el catalizador que les permitió ser honestos consigo mismos. Su presencia junto a ellos no es solo estratégica, es la prueba de que el trío ha trascendido el engaño para formar una comunidad basada en la confianza pura. Al observarlos, sentimos que el destino que les espera más allá de las montañas no está escrito, y precisamente ahí radica su verdadera victoria. Son dueños, por primera vez, de una página en blanco, una oportunidad para construir una historia que no esté dictada por la codicia de una corona o la necesidad de sobrevivir al día siguiente. El legado de este viaje se siente como una invitación personal al espectador. Nos susurra que, al igual que nuestros protagonistas, todos llevamos en nuestro interior la capacidad de elegir nuestra propia dirección, incluso cuando las circunstancias nos obligan a usar máscaras. Al verlos perderse en la vastedad del paisaje, no sentimos que estamos diciendo adiós a unos personajes, sino que somos testigos del inicio de una libertad absoluta. Se llevan consigo la cicatriz de una gran mentira que se convirtió en una verdad profunda,
demostrando que en la vida los desvíos más tortuosos son, frecuentemente, los que nos llevan exactamente a donde nuestro corazón necesitaba estar. Su marcha es la confirmación de que la mayor riqueza no es la que se almacena, sino la que se vive al caminar, codo a codo, hacia un mañana que por fin les pertenece. La partida de Tulio, Miguel y Chel, bajo el sol que comienza a teñirse de tonos cobrizos, adquiere la cualidad de una pintura al óleo que cobra vida. Es un momento de una pureza abrumadora. El polvo que levantan sus pasos no es el rastro de la huida de unos fugitivos, sino el testimonio de unos hombres que han decidido, conscientemente, despojarse de su sombra. El silencio que se instala en el valle, tras el estruendo de la ciudad sellándose, no es un silencio de muerte, sino de renacimiento. Se escucha, apenas un murmullo, el viento moviendo las hojas de la selva y el latido rítmico de la naturaleza. Una melodía que, por primera vez, Tulio parece estar escuchando con atención, dejando que el ritmo de su propia respiración se acompase con el mundo que lo rodea. En este trayecto final, la jerarquía de su antigua vida se ha disuelto por completo. Tulio, que en Sevilla habría pasado las noches contando monedas imaginarias, ahora camina con las manos vacías, pero con una mirada que no busca horizontes distantes, sino que se detiene en los detalles del camino. La textura de una flor, la forma en que Miguel ríe al recordar una anécdota, el aire fresco que golpea sus rostros. Miguel, a su vez, parece haber encontrado en la madurez una calma que su impetuosidad original nunca le permitió. Ya no es el hombre que corre tras la siguiente gran aventura para llenar un vacío interno. Es alguien que ha descubierto que el vacío se colma cuando uno es capaz de sostener la mirada de un amigo sin ocultar nada detrás. Chel, caminando a su lado, es el equilibrio vital en esta triada. Su risa, que a veces rompe el silencio del sendero, tiene una cualidad sanadora. Ella conoce los secretos que los otros aún están procesando, y su lealtad es la prueba de fuego de que el trío no es una coincidencia, sino un destino elegido. Al verlos interactuar, notamos que han dejado atrás el lenguaje de la farsa. No hay más disfraces, no hay más tramas para engañar a dioses ni sacerdotes. Su comunicación es directa, llena de gestos sencillos, de bromas internas y de un respeto profundo que se ha fraguado en las situaciones más extremas. Han aprendido que, en la vastedad del mundo, la única posesión que garantiza una verdadera estabilidad es la lealtad compartida. Al alejarse, nos dejan una lección sobre el peso de las cosas. La película, tan vibrante y llena de luz, parece decirnos que la ambición es una armadura pesada, que si no se suelta a tiempo, termina por hundir a quien la porta. Ellos, en un acto de valentía silenciosa, han preferido caminar ligeros. La imagen de altivo, que los sigue con la fidelidad de un compañero que comprende algo que los humanos apenas estamos empezando a descifrar, subraya la idea de que la verdadera nobleza no es una cualidad heredada, sino ganada en el terreno de las decisiones difíciles. Cuando finalmente sus figuras se vuelven puntos diminutos contra la magnificencia del paisaje, sentimos que el espectador ha completado el mismo viaje. Nos quedamos con la sensación de que, al igual que ellos, hemos dejado atrás nuestras propias ciudades de oro, esas expectativas y presiones que nos atan, para reconocer que el camino hacia adelante es la única propiedad real que poseemos. Su historia termina, pero la nuestra continúa, cargada ahora con la suave convicción de que, si tenemos la valentía de ser auténticos, cada paso será, inevitablemente, un triunfo, sin importar lo que contengan nuestras alforjas al final de la jornada. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. En el video de hoy, vamos a analizar y comentar la película The Road to El Dorado del año 2000. Dos buscavidas de la España del siglo XVI, Tulio y Miguel, representan la encarnación del oportunismo y el carisma. Estos personajes, inspirados en la picardía clásica de los pícaros literarios y en la dinámica de parejas cómicas de Bob Hope y Bing Crosby,
Se encuentran atrapados en una cadena de infortunios después de ganar un mapa hacia la legendaria Ciudad de Oro en una partida de dados cargada de trampas. Su huida desesperada desde los muelles de Sevilla, donde intentan escabullirse en la flota de Hernán Cortés, marca el inicio de una travesía que equilibra el humor slapstick con una búsqueda existencial de riqueza y reconocimiento. Al naufragar en las costas del Nuevo Mundo, la suerte y la intuición de Miguel, quien posee una sensibilidad artística que contrasta con el pragmatismo ansioso de Tulio, los llevan a descubrir los secretos de una civilización perdida. La entrada a El Dorado no es solo el hallazgo de tesoros arquitectónicos incalculables, sino un engaño magistral donde son confundidos con dioses por los habitantes locales. Aquí, la película brilla al mostrar cómo la astucia de dos estafadores de poca monta se ve puesta a prueba al tener que sostener una farsa divina frente a un sumo sacerdote manipulador y un jefe benevolente. Lo que realmente humaniza esta aventura es la tensión entre los dos protagonistas. Tulio siempre está calculando la salida más rápida con los bolsillos llenos, mientras que Miguel se deja cautivar por la belleza, la cultura y la vida auténtica de los ciudadanos de El Dorado. Esta divergencia interna refleja los dilemas de los propios animadores de DreamWorks, quienes buscaban equilibrar la espectacularidad visual con una conexión emocional profunda entre sus personajes. La llegada de Chell, una mujer astuta que descubre su secreto, añade una capa de dinamismo y conflicto que obliga a ambos a decidir qué valoran más: el oro frío que tanto anhelaban o la lealtad que han construido en ese paraíso oculto. El clímax de la historia, marcado por una batalla épica para cerrar las puertas de la ciudad y protegerla de la ambición ciega de Cortés, transforma a estos antihéroes en protectores involuntarios. Es fascinante ver cómo el viaje termina sin el botín soñado, pero con una complicidad fortalecida. El relato cierra con la imagen de dos amigos montando un caballo, perdiéndose en el horizonte, recordándonos que las mejores historias no son sobre lo que uno logra acumular, sino sobre las imprudencias compartidas que definen nuestra verdadera naturaleza. A través de sus canciones y su ritmo ágil, la película se convierte en una oda a la amistad improvisada en los rincones más inesperados del mundo. Más allá de la superficie de esta odisea, es imposible ignorar la carga emocional que los animadores de DreamWorks imprimieron en la relación entre Tulio y Miguel. Mientras Tulio representa la ansiedad del hombre moderno, siempre obsesionado con el mañana y con el peso de su bolsa de monedas, Miguel encarna ese espíritu bohemio y soñador que encuentra valor en la contemplación de un atardecer sobre las pirámides doradas. Esta dualidad es el corazón latente de la historia. Es una representación casi cinematográfica del conflicto entre el éxito material y la paz del alma. La destreza técnica con la que se animaron sus expresiones, desde el ceño fruncido de Tulio cuando las cosas se complican hasta la mirada brillante de Miguel ante la magnificencia del templo, nos permite conectar con ellos, no como estafadores, sino como dos amigos que intentan sobrevivir a un mundo que constantemente intenta aplastarlos. El personaje de Chell no solo sirve como el tercer vértice necesario para este triángulo dinámico, sino que funciona como el catalizador de la madurez de los protagonistas. Ella es, en muchos sentidos, el reflejo de la astucia que Tulio y Miguel creían poseer de forma exclusiva. Al descubrir el engaño, Chell no los entrega ni los juzga. Los desafía a ser mejores, a dejar de lado la máscara de dioses falsos para empezar a vivir con un propósito real. Es en esta interacción donde la película abandona la comedia ligera para adentrarse en terrenos de lealtad profunda. Se siente casi como una danza coreografiada donde cada movimiento, cada mirada cómplice y cada desacuerdo fortalecen ese vínculo inquebrantable que solo nace después de enfrentar peligros inimaginables. Resulta verdaderamente conmovedor notar cómo, a medida que la trama avanza, el oro deja de ser el centro de gravedad. Cuando el peligro real de la expedición de Cortés se cierne sobre la utopía de El Dorado, las prioridades de nuestros pícaros sufren una metamorfosis total. Ya no se trata de quién se llevará más lingotes, sino de cómo preservar la integridad de un lugar que por primera vez les ha hecho sentir que pertenecen a algo más grande que ellos mismos.
La decisión de cerrar las puertas de la ciudad no es un acto de cobardía, sino el sacrificio definitivo. Al renunciar a la fortuna que tanto tiempo les costó perseguir, finalmente se liberan de la avaricia que los trajo hasta allí, demostrando que la verdadera riqueza estaba en la libertad de poder seguir cabalgando juntos hacia lo desconocido. La música, con sus ritmos vibrantes y melódicos, acompaña este viaje interno de una manera magistral, convirtiendo cada secuencia en una lección sobre cómo la vida, al igual que una partida de dados, no se trata de ganar siempre, sino de saber elegir con quién quieres compartir la mesa y el camino. La maestría de este relato reside en cómo logra transformar una premisa de estafa en una fábula sobre la identidad y el descubrimiento personal. Tulio y Miguel no solo huyen de la justicia española, sino que parecen escapar de una versión de sí mismos que solo sabe sobrevivir a base de engaños. Es fascinante observar cómo el diseño de arte de la ciudad de El Dorado actúa como un espejo de su propia evolución interna. Los templos, con sus superficies doradas y brillantes, reflejan la ambición inicial que los cegaba, pero a medida que la luz del sol se filtra entre las estructuras, la película revela una calidez humana que empieza a permear la armadura de cinismo de los protagonistas. Miguel, en particular, vive una transformación que roza lo espiritual. Mientras recorre las calles de la ciudad, se nota que no busca el oro por su valor mercantil, sino por el asombro que le provoca la arquitectura, los murales y el ritmo de vida de sus habitantes. Sus ojos se abren a un mundo donde el éxito no se mide por la cantidad de tesoros que uno puede cargar, sino por la paz que se siente al caminar bajo el dosel de la selva. Esta sensibilidad es la que termina por ablandar a Tulio, cuya ansiedad constante comienza a disiparse no porque se vuelva menos ambicioso, sino porque descubre que su verdadera seguridad no está en un cofre, sino en la confianza absoluta que ha depositado en su compañero de vida. La relación entre ellos es casi como un acto de malabarismo emocional. La forma en que se comunican, a menudo sin necesidad de palabras, mediante gestos, miradas rápidas, o ese lenguaje cifrado propio de quienes han compartido años de privaciones, nos hace olvidar que, técnicamente, son dos farsantes que han usurpado un papel divino. Esta complicidad es la que hace que el espectador simpatice con ellos incluso en sus momentos más cuestionables. La llegada de Chell, lejos de romper ese dúo, se siente como la pieza que faltaba para equilibrar la balanza. Ella aporta el realismo necesario frente a los delirios de grandeza, obligándolos a confrontar la realidad de que el mundo exterior, representado por la sombra destructiva de Cortés, siempre estará al acecho. Al final, la despedida de la ciudad no se siente como una derrota. Cuando se alejan por el camino, dejando atrás las riquezas, lo hacen con una ligereza que nunca antes habían experimentado. Han dejado de ser los fugitivos que saltaron a un barril en Sevilla para convertirse en hombres que han encontrado su propio valor. Ese último cuadro, donde la cámara se aleja y los vemos desaparecer en la inmensidad del horizonte, es la resolución perfecta a una búsqueda que nunca fue realmente sobre el oro, sino sobre el valor de la amistad que persiste incluso cuando todo lo demás se desmorona. Es la culminación de un viaje donde aprendieron que la libertad es, en última instancia, lo único que vale la pena conservar en el largo y a veces sinuoso camino de la vida. El legado de esta historia perdura precisamente por la forma en que el guión evita caer en la moraleja fácil, prefiriendo dejar que el peso de las acciones de Tulio y Miguel hable por sí solo. Hay una melancolía sutil pero potente en los instantes previos a la clausura de la ciudad. Cuando Tulio decide sacrificar su sueño de toda una vida, no lo hace desde una posición de superioridad moral, sino desde el reconocimiento de que su compañero es más importante que cualquier montaña de oro fundido. Es un momento de lucidez absoluta, donde la máscara de estafador se desmorona por completo para revelar la vulnerabilidad de dos hombres que finalmente han dejado de huir de su destino. La figura de Altivo, el caballo, actúa como un testigo silencioso y a menudo sarcástico de esta evolución. Él es, en esencia, la brújula moral del grupo.
Al principio, parece simplemente un animal que sigue a su dueño, pero termina siendo el puente que conecta a Miguel con su lado más instintivo y puro. Su interacción con los protagonistas subraya que la verdadera lealtad no entiende de lenguajes ni de estatus divinos, mientras el resto del mundo, encarnado por la ambición desmedida de Cortés, intenta dominar la naturaleza y a los hombres. Ellos aprenden a convivir en armonía con lo que les rodea, incluso si ese aprendizaje llega en el último minuto posible. Resulta curioso reflexionar sobre cómo la estética de la película, con su paleta de colores vibrantes y cálidos, contrasta con la oscuridad del mundo que dejaron atrás en España. Esa luz dorada de la ciudad no solo representa la riqueza material, sino la iluminación intelectual y emocional que alcanzan al convivir con una cultura que prioriza la comunidad sobre el individuo. Miguel se convierte en el poeta de la expedición, alguien capaz de ver la belleza en lo efímero, mientras que Tulio se convierte en su protector, el guardián de ese tesoro invisible que es la amistad recuperada tras el borde del abismo. Incluso cuando la pantalla se vuelve negra al final, la sensación que persiste es la de una invitación a seguir explorando. No necesitamos saber qué les depara el mañana o si encontrarán la siguiente ciudad perdida, porque la premisa central del filme se ha cumplido. Han aprendido a ser dueños de su propia historia. La película nos deja con la reconfortante lección de que, a veces, los errores más grandes, las mentiras más audaces y los desvíos más arriesgados son los que nos conducen exactamente hacia donde necesitamos estar. Tulio y Miguel, caminando hacia el sol poniente, no son ya los pícaros que salieron de Sevilla, sino dos viajeros que han comprendido que el camino es, en sí mismo, la recompensa más valiosa que un hombre puede reclamar. El impacto de estos personajes radica también en su capacidad para reflejar la esencia de la imperfección humana. A diferencia de los héroes convencionales que poseen una brújula moral inquebrantable, Tulio y Miguel son productos de su entorno, una España marcada por la estrechez económica y el ingenio necesario para sobrevivir un día más. Su cinismo inicial no es maldad, sino una armadura contra la incertidumbre de una vida errante. Al observarlos, el espectador no ve villanos, sino a dos figuras familiares que, ante el brillo cegador del oro, finalmente logran mirar más allá de sus propios deseos inmediatos para reconocer la humanidad del otro. Este arco de transformación se manifiesta con especial fuerza en la manera en que empiezan a valorar las pequeñas cosas que, bajo su mirada anterior de estafadores, habrían ignorado por completo. Un juego de pelota ritual, un momento de quietud frente a una cascada, o simplemente la risa compartida tras una huida exitosa, empiezan a desplazar a las monedas en su jerarquía de prioridades. Es una lección silenciosa sobre cómo la ambición, cuando se despoja de su egoísmo, puede convertirse en una forma de lealtad absoluta. Los animadores, con una destreza técnica que eleva cada gesto sutil, logran que sintamos la transición desde la ansiedad del acaparador hacia la serenidad de quien ha hallado un propósito compartido. La dinámica con Sekel Khan, el sumo sacerdote, añade una capa de urgencia que pone a prueba esta nueva ética de los protagonistas. Su fanatismo, que contrasta con la vitalidad y la conexión terrenal de Miguel, sirve para resaltar que, a pesar de sus disfraces, Tulio y Miguel poseen una honestidad fundamental que los separa de quienes utilizan la fe o la religión para subyugar a los demás. Ellos, siendo los mentirosos más grandes de la historia, se ven forzados a actuar con una rectitud inesperada para proteger a aquellos que los acogieron bajo falsas pretensiones. Esta ironía es, en última instancia, el alma de la narrativa. La idea de que podemos ser mejores de lo que las circunstancias nos han dictado, incluso cuando nuestra propia farsa amenaza con derrumbarse sobre nuestras cabezas. Finalmente, el silencio que precede a su partida definitiva de El Dorado comunica mucho más que cualquier diálogo. No es un adiós triste, sino la aceptación de que el ciclo ha concluido. Han pasado de ser buscadores de fortunas a ser los custodios de un secreto que los ha cambiado para siempre. Al alejarse,
no solo dejan atrás un tesoro físico, sino la carga de ser quienes no son, permitiéndose el lujo de caminar hacia el futuro sin el lastre de sus pretensiones pasadas. El horizonte que se extiende ante ellos no promete una riqueza inmediata, sino algo mucho más escaso y valioso. La libertad de seguir escribiendo su propia historia, sin más mapa que el que marca la lealtad hacia su compañero de viaje. Al contemplar el destino incierto de Tulio y Miguel más allá de las puertas selladas de El Dorado, uno no puede evitar sentir que su viaje ha adquirido una dimensión casi mítica. Ya no son los hombres que se aferraban desesperadamente a un mapa de papel manchado por el sudor y la avaricia. Ahora son arquitectos de su propio destino. Hombres que han aprendido que la verdadera medida de una vida no se encuentra en las arcas de un imperio, sino en la solidez de una palabra empeñada y en la profundidad de una hermandad puesta a prueba por el fuego. La lección que nos dejan es una oda a la redención a través de la aventura, recordándonos que incluso en los individuos más astutos y moralmente ambiguos reside la capacidad de realizar un acto de nobleza desinteresada. La atmósfera de la película, realzada por esa partitura vibrante que resuena con los tambores de la selva y el bullicio de los mercados sevillanos, funciona como el latido constante de este relato de transformación. Esa música no solo sirve para marcar el ritmo, sino que parece narrar los pensamientos no expresados de nuestros protagonistas. Cuando el silencio se impone al final del camino, cuando el bullicio de la ciudad se queda atrás y solo escuchamos el eco de sus pasos sobre el sendero, sentimos que la orquesta ha dejado de lado los compases frenéticos del engaño para dar paso a una melodía de serenidad. Han comprendido, en la soledad del camino, que la ansiedad de Tulio era solo el síntoma de una vida que carecía de un norte verdadero, y que la búsqueda de Miguel era el anhelo natural de un alma que necesitaba encontrar algo por lo cual valiera la pena detenerse. Es fascinante pensar en cómo este dúo, con sus personalidades contrapuestas, logra complementarse de tal manera que las debilidades de uno se vuelven los pilares del otro. Tulio aporta el cálculo y la precaución que evitan que la imprudencia de Miguel los conduzca al desastre, mientras que Miguel inyecta la calidez y el sentido de maravilla que evitan que el pragmatismo de Tulio se convierta en un cinismo paralizante. Juntos, crean un equilibrio perfecto que se proyecta en cada escena, desde los diálogos rápidos y cargados de ingenio hasta los momentos de tensión donde sus miradas dicen mucho más que sus palabras. No son solo socios en el crimen. Son dos piezas de un rompecabezas que, al encajar, revelan una imagen mucho más completa de lo que significa ser humano. En última instancia, el viaje de Tulio y Miguel es un espejo de nuestras propias búsquedas. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos perseguido espejismos de éxito esperando que nos dieran la felicidad, solo para descubrir que la verdadera satisfacción se encontraba en el camino, en la compañía que elegimos para recorrerlo, y en las lecciones que aprendimos sobre nosotros mismos al caer y volver a levantarnos. El Dorado, con sus muros relucientes, fue el escenario perfecto para este descubrimiento. Un lugar que les permitió brillar bajo una luz divina para terminar comprendiendo que, al final del día, el brillo más auténtico es aquel que emana de una conciencia tranquila y de un corazón leal. Al desaparecer en el horizonte, no solo cierran un capítulo, sino que nos invitan a todos a emprender nuestra propia búsqueda, recordándonos que, aunque el oro se pierda, el viaje y el compañero son los tesoros que realmente definen nuestra existencia. La travesía de estos dos pícaros trasciende la mera anécdota cinematográfica para convertirse en un testimonio sobre la maduración emocional. Resulta revelador analizar cómo, al alejarse de la ciudad, ambos hombres dejan de lado no solo la codicia material, sino también la necesidad constante de reafirmarse mediante la superioridad. Durante gran parte de la aventura, Tulio buscaba desesperadamente el control, tratando de imponer su lógica cartesiana sobre el caos del nuevo mundo, mientras que Miguel intentaba navegar la corriente de la experiencia con una apertura casi infantil. Ese choque de temperamentos, que en un principio generaba fricciones y malentendidos, termina por fundirse en una complicidad silenciosa.
Han aprendido que el verdadero liderazgo no reside en el mando, sino en la capacidad de cuidar del otro en la adversidad. La figura de Chell es fundamental en este proceso de introspección, ya que ella actúa como el elemento de realidad que sacude sus cimientos divinos. No es simplemente una compañera de fatigas, sino la voz que cuestiona sus motivaciones más profundas cuando ellos mismos se niegan a hacerlo. A través de sus ojos, vemos cómo Tulio y Miguel dejan de ser los farsantes que se escondían tras máscaras ceremoniales para convertirse en seres humanos vulnerables, capaces de sacrificar sus anhelos de opulencia por la preservación de algo que consideran genuinamente valioso. Es un giro narrativo exquisito, pues la película nos enseña que el heroísmo no siempre es un acto grandilocuente, sino la elección consciente de anteponer la integridad personal frente a la tentación de la riqueza fácil. El entorno natural, retratado con colores intensos y una vivacidad casi tangible, actúa como un tercer protagonista que los envuelve y los transforma. La selva, el río y finalmente la entrada oculta a la ciudad funcionan como un crisol donde la ambición de los protagonistas se purifica. Mientras que el mundo que dejaron atrás en España estaba definido por la rigidez de las jerarquías sociales y la escasez, en El Dorado encuentran una sociedad vibrante que, paradójicamente, les devuelve su humanidad. Es conmovedor observar cómo, tras tantas traiciones y juegos de azar, Tulio y Miguel encuentran en ese lugar una forma de pertenencia, un sentido de hogar que jamás habrían hallado en los muelles de Sevilla. No importa cuántas monedas hubieran logrado robar. Al observar el plano final, donde los vemos cabalgar hacia la incertidumbre, uno entiende que el filme no termina con una derrota, sino con el inicio de una vida auténtica. Han despojado sus mochilas de ese oro que, de haberlo poseído, los habría encadenado a una vida de paranoia y codicia. En su lugar, cargan con el peso ligero de una amistad que ha sobrevivido a dioses, sacerdotes, conquistadores y a sus propios miedos internos. La lección que queda flotando en el aire, como el polvo del camino que levanta el caballo, es que la verdadera fortuna es aquella que no se puede medir en lingotes ni en tesoros enterrados, sino en la paz de espíritu que surge al saberse libre, acompañado y, sobre todo, dueño de la propia voluntad en un mundo vasto y lleno de posibilidades infinitas. La lección definitiva que se desprende de este periplo no se encuentra en las ruinas de piedra, sino en el cambio de perspectiva de nuestros protagonistas al enfrentar la vastedad del mundo. Es curioso notar cómo la ambición, ese motor que inicialmente los movía como dos engranajes en una maquinaria de engaños, se oxida para dar paso a una comprensión más profunda de la existencia. Mientras que al principio del viaje cada decisión de Tulio estaba teñida por el miedo a la pobreza y cada decisión de Miguel por la fascinación del descubrimiento, al final ambos han alcanzado una síntesis. Ya no son el estafador y el soñador, sino dos hombres que han integrado esas facetas, comprendiendo que la vida es un delicado equilibrio entre la prudencia necesaria para sobrevivir y la pasión indispensable para vivir con plenitud. Esta evolución se siente profundamente humana porque no es perfecta, ni está exenta de las cicatrices que dejan las malas decisiones. El hecho de que no regresen a España cargados de tesoros es un golpe directo a la lógica del espectador contemporáneo, acostumbrado a que el éxito se cuantifique. Sin embargo, hay algo intrínsecamente más satisfactorio en su renuncia. Al cerrar las puertas de la Ciudad de Oro, Tulio y Miguel rechazan el rol que la sociedad les había impuesto y, en ese mismo gesto, reivindican su propia identidad frente a la sombra del explorador conquistador. Han comprendido que ser un dios para otros, aunque ofrezca comodidades, es una cárcel que impide cualquier conexión real. Prefieren ser hombres libres, con todas las incertidumbres que eso conlleva, a ser ídolos de barro en un altar ajeno. El papel de la música y del ritmo narrativo, que siempre parece galopar al compás de sus aventuras, refuerza la idea de que este no es un camino hacia una meta física, sino un tránsito hacia la madurez. Cada canción, cada momento de percusión y cada secuencia de acción
han servido como una metáfora del latido de sus corazones, ajustándose a medida que se despojan de sus pretensiones. La película logra un equilibrio notable al permitir que el espectador sienta el peso de sus pérdidas sin que el tono se vuelva excesivamente grave. Al final, lo que prevalece es la ligereza, una sensación de alivio al saber que, aunque hayan dejado atrás la riqueza de un imperio, han ganado la capacidad de mirar el horizonte sin miedo a lo que puedan encontrar. Esta historia es, en última instancia, un canto a la camaradería frente a la adversidad. En un mundo que a menudo nos exige elegir entre ser astutos o ser honestos, entre la seguridad material o la autenticidad, Tulio y Miguel nos demuestran que es posible encontrar una tercera vía. No necesitan coronas ni cofres llenos de oro para afirmar que han triunfado, porque su verdadera conquista ha sido la de su propio carácter. Al desvanecerse en el horizonte, nos dejan con la reconfortante seguridad de que, mientras tengan el uno al otro y el camino por delante, no hay botín en el mundo que pueda compararse con la riqueza incalculable de ser los únicos dueños de su propio destino. La leyenda de El Dorado queda atrás, pero el mito de su amistad es lo que realmente permanece, recordándonos que las mejores aventuras no son las que dejan tesoros en nuestras bolsas, sino las que dejan una huella imborrable en nuestra alma. La persistencia de esta historia en nuestra memoria colectiva no es casual. Se debe a que, bajo su envoltorio de comedia de aventuras, subyace una reflexión sobre el desapego que resulta sorprendentemente madura para una obra de su estilo. La decisión de Tulio y Miguel de renunciar al oro no es solo un sacrificio épico por el bienestar de los habitantes de la ciudad, sino un acto de liberación personal. Al ver cómo el metal precioso se pierde en las profundidades de la entrada que ellos mismos sellan, comprendemos que el peso que cargaban desde Sevilla no era solo la codicia, sino la angustia de una vida sin propósito. La ciudad de El Dorado, con todo su brillo deslumbrante, terminó cumpliendo una función de espejo donde finalmente pudieron ver el reflejo de lo que realmente eran. Hombres capaces de sentir, de proteger y de renunciar a todo por una lealtad que hasta ese momento ni siquiera sabían que poseían. Es fascinante cómo la película utiliza la ambigüedad moral de sus protagonistas como una herramienta de empatía. No son héroes inmaculados, son embusteros, ladrones y oportunistas, pero son nuestros embusteros. Su carisma, esa chispa que los hace levantarse una y otra vez, nos permite perdonar sus errores y acompañarlos en su redención. Esta dinámica recuerda a los grandes pícaros de la literatura clásica española, aquellos personajes que, a pesar de sus flaquezas y su deseo de ascender en la escala social, mantienen una chispa de humanidad que los hace inmensamente entrañables. Al verlos caminar hacia el horizonte, dejamos de juzgar sus acciones pasadas y empezamos a celebrar el hecho de que han logrado salir del laberinto del egoísmo con la mente clara y el espíritu renovado. Además, el papel que juega Altivo en este proceso de purificación es un detalle sutil pero cargado de simbolismo. A menudo, la conexión con los animales sirve en el cine para recordarnos que la naturaleza posee una sabiduría que la civilización humana a menudo ignora. Cuando el caballo prefiere quedarse con ellos, renunciando a las comodidades del establo de oro, refuerza la idea de que la verdadera pertenencia no reside en los palacios, sino en la comunidad que formamos con aquellos a quienes elegimos. La relación entre los tres es el ancla emocional que impide que la historia se pierda en la fantasía o en la grandilocuencia. Es un recordatorio de que, incluso en los entornos más extraños y ajenos, lo que realmente nos hace sentir en casa es la compañía de aquellos que nos conocen en nuestra versión más cruda y real. Al reflexionar sobre el viaje completo, resulta evidente que la aventura fue en sí misma una lección sobre la impermanencia. El oro, tan ansiado y buscado, terminó siendo irrelevante, una distracción pasajera ante el valor eterno de los lazos que forjaron entre las pirámides y la selva. La película se despide no con la gloria de la conquista, sino con la quietud de una amistad que ya no necesita probar nada a nadie. Ese silencio final sobre el camino,
interrumpido solo por el ritmo de los cascos, es la culminación de un aprendizaje profundo. El éxito no es llegar a un destino, sino haber recorrido el camino con la integridad intacta. Al dejar atrás las puertas doradas, Tulio y Miguel nos enseñan que la mayor riqueza es la libertad de seguir cabalgando sin más mapa que la brújula interna de nuestra propia conciencia. El desenlace de esta epopeya nos deja con una sensación de plenitud que rara vez se encuentra en las historias de exploradores. Al observar el rastro que dejan en la tierra mientras se alejan, comprendemos que el oro, en realidad, nunca fue el objetivo, sino un pretexto necesario para que estos dos hombres se encontraran a sí mismos. La transformación de Tulio, el hombre que siempre medía el mundo en función de lo que podía obtener, es un arco narrativo trazado con una delicadeza magistral. Su evolución desde la ansiedad calculada hacia una serenidad que nace de la confianza ciega en Miguel es el testimonio de que la verdadera madurez consiste en comprender que el valor de un tesoro es nulo si se pierde la paz interior